Acabo de terminar mi más reciente lectura y necesito compartirla con ustedes. Si a ustedes les interesa tanto la literatura del mar, la fantasía épica y literatura chilena, este libro es para ustedes y les cuento que es parte de una saga. Estoy hablando de Arcan Whitman, de Camilo Fernández Ibáñez, un escritor chileno. También tiene su propia editorial con la que está publicando esta saga, que ya les cuento que en este libro se encuentran 2 tomos. Y sí, también me pregunté por qué están 2 tomos dentro de un libro, pero ya les cuento enseguida. El tercer tomo ya lo tengo, así que terminé de leer este libro y enseguida sigo con este. Y también tengo noticias. Sé que el 4º y el 5º tomo están en proceso, así que esta es una historia que no tiene pausa. Camilo Fernández es un escritor muy prolífico, empezó a escribir esta saga y continúa haciéndolo sin pausas, sin tiempos. Nos va dando insumos a los lectores para que sigamos viajando a través de este inmenso universo literario que creó a través de estas páginas. Si quieren alguna referencia en relación a la literatura que podría ser próxima a este texto, a mi mente se vinieron un par de obras, un par de clásicos con los que puedo relacionar esta creación. Obviamente hay muchas referencias al universo literario creado por Tolkien, así que diría que es algo bastante próximo. Está desarrollado en mucho detalle todo lo que es el camino del héroe. El prólogo del primer tomo tiene una explicación muy sucinta también de este camino del héroe que se describe a través de toda la obra. También me recuerda mucho a la creación del universo literario que hace Patrick Rothfuss en su libro, y también parte de una saga, El nombre del viento, donde tenemos un personaje que se construye a sí mismo a través de cada una de las páginas. Aquí nos encontramos con un primer tomo que nos cuenta lo duro de esta primera historia, pero también tenemos un segundo tomo en el que les recomiendo seguir la recomendación que está dentro de este mismo texto. Les recomienda hacer una pausa de la lectura, una sugerencia dentro de la misma, que es bastante inusual y que me recuerda mucho a esta idea de Julio Cortázar, donde nos presenta a Rayuela. Se habla de que hay una forma de leerlo sugerida por el lector. Hay otras 2 formas en que puedes leerlo y también asir la historia, pero hay alguna que te recomienda directamente el escritor. Acá el escritor te recomienda tomarte una pausa del primer tomo e irte directamente a la segunda parte del mismo. En esta Odisea de las Islas del Norte nos encontramos con una historia llena de navegación. Y para los que somos amantes de la literatura del mar, encontré mucho insumo, mucho viaje, mucha navegación a través de las páginas, mucho mar, noche, barco. Todos los elementos de la navegación están inmersos acá. Pero quiero irme por las ramas. Les estaba hablando de las referencias literarias más próximas. Como ya les decía, aquí tenemos un desarrollo de personajes súper próximo a lo que hace Patrick Rothfuss en sus obras, y también hay un personaje que se me vino mucho a la mente de la forma en que se describe este personaje, que es un personaje, Arcan Whitman es un joven que parte esta historia y este viaje con solo 11 años de edad, y que su fuerza e intelecto lo hacen merecedor de grandes reconocimientos y es parte de grandes luchas y un reconocimiento mayor a lo largo de todo el primer tomo. Tiene este viaje de instrucción como marinero de un barco mercante con Collins, donde se deja ver su gran destreza, habilidad, conocimiento y la nobleza de su corazón. Me recuerda mucho el personaje principal de Cazador X, donde tenemos a Gong, un personaje ingenuo, amable, cariñoso, fuerte, y que a través de este viaje, este camino del héroe, se descubre a sí mismo. Y ese descubrimiento a sí mismo hace también que tenga este camino, este entrenamiento, esta formación de la vida, esta experiencia, este camino de autoconocimiento y reconocimiento en el mundo en que vivimos, para volver a sus tierras y cumplir su destino. Porque aquí el destino cumple un rol súper importante. Igual que con Aquiles. Aquiles podía decidir ir a Troya o no ir a Troya. Si no iba a Troya, podía tener una vida larga, feliz y con una familia, tener descendencia. ¿Y ser recordado a través del tiempo? Sí, hasta que su descendencia acabara o que su descendencia lo olvidara completamente. O podía elegir, como le dijo la diosa, ir a Troya, tener una vida corta, no tener derecho a familia, pero conseguir la gloria. Ser recordado a través de los siglos y los siglos. Aquí tenemos ese destino involucrado acá. Arcan puede decidir. Hay un destino, pero este destino no es imposible, no es irrefutable. Puede cambiarlo, puede elegir hacia dónde quiere ir, pero Arcan quiere hacer lo que la nobleza de su corazón le dicta. Es una persona ingenua, de buenos sentimientos, pero muy hábil y de gran destreza. Entonces,
se enfrenta a desafíos en cada uno de estos obstáculos que es la llamada vida, a través de este viaje mercante, a través de su vida y los diferentes personajes que va conociendo. Pasa por una serie de lugares que cada uno implica un cuestionamiento sobre cómo construimos la sociedad, cómo establecemos los estamentos, en cómo vivimos. Y uno de los cuestionamientos más importantes que yo diría que encontré dentro de esta saga y que me llamó bastante la atención es el cuestionamiento sobre el poder, sobre la estructura del poder. Algo que lleva siglos de estudio para las ciencias políticas, aquí es tomado y ahondado, es parte del argumento de la historia y se toca más de una vez dentro de la misma. O sea, tal cual el príncipe de Maquiavelo, acá se toca la estructura del poder, cómo deberíamos organizarnos. Y aquí hay una referencia súper importante. Por ejemplo, cuando hablamos de Tolkien, Tolkien no se acerca tanto a las estructuras del poder. Se habla de un reinado ideal donde todos son felices, solidarios y conviven en armonía, pero no se mete mucho más allá en temas políticos, derechamente, sobre esta arte de gobernar. A diferencia de R.R. Martin, que en Juego de Tronos sí se establece una forma de cómo se debería gobernar. Se establece toda una estructura a través de sus páginas. Y acá también yo siento que hay una proximidad mucho más a Juego de Tronos en ese sentido, porque aquí se propone una estructura casi yo diría de no gobierno, donde todos los seres humanos somos iguales y somos tratados como iguales. Acá hay un debate constante sobre Arcán, sobre el poder, sobre la tiranía, la dictadura, sobre los gobernantes, sobre la realeza. Y eso tiene que ver mucho con el pensamiento y este viaje de autoconocimiento que tiene el personaje principal. Algo que les puedo comentar extra sobre esta saga es que hay una maqueta muy cuidada, muy elaborada. Los materiales con los que se trabaja esta edición son de una calidad superior, lo digo por el tipo de gramaje de las hojas, los diseños a color, hay muchos mapas, hay muchas ilustraciones sobre los personajes, los que nos lleva a no solamente conservar los personajes en el ámbito de la especulación, sino que aquí nos muestran directamente de qué se trata. Y eso me llama bastante la atención porque también he visto que el autor recientemente está haciendo una especie de colaboración con un ilustrador y que probablemente vamos a ver esta historia en manga. A mí lo que me encantaría es que esta historia estuviera en el cine. Si tuviera que catalogarlo, aparte de decir que es fantasía épica, literatura chilena, creo que es una buena manera de introducirse en la literatura. Yo diría que es una literatura juvenil, que todas la podemos disfrutar. Que sea juvenil no quiere decir que sea solamente para ciertas edades, pero que sí tiene un valor, un agregado, si tú lo lees cuando ya eres adolescente, cuando estás empezando a leer y quieres adentrarte en todos estos mundos de fantasía. Aquí tenemos un universo literario súper complejo que incluye no solo los seres humanos, sino que están los super seres humanos o superhombres. Hay hombres lobos, hay brujos, hay orcos, hay hechicería, hay elfos. Hay un universo bastante complejo y bastante detallado. De hecho, en el primer tomo al final hay una especie de glosario de los diferentes reinos que habitan este universo en el que convive Arcán. Es interesante como esta especie de concepto bélico que hay a través de toda la saga, que parte un poco de la guerra entre seres humanos, superhombres, seres humanos, hombres lobos, seres humanos, elfos, hombres lobo, y así una serie de discusiones bélicas que podríamos decir que están en el plano terrenal. En algún punto trasciende a elementos míticos dentro de la misma historia. Aquí tenemos toda una mitología que espero que en algún momento se explique un poco más en detalle porque me llamó mucho la atención, donde tenemos a grandes diosas que entran en conflicto y que dirigen de cierta forma este concepto bélico que hay a través de toda la historia. Estamos hablando de la diosa de la vida y por otra parte estamos hablando de la diosa de la muerte. Ambas inspiran y guían a sus guerreros en una lucha de poder. Una lucha de poder que se va explicando a través de la historia. Pienso que en el tercer y cuarto tomo se va a explicar un poco más sobre este concepto, porque aquí tenemos pequeñas batallas que nos muestran un segmento de una gran guerra entre los dioses. O sea, nos hace recordar Furia de Titanes, nos hace recordar la mitología griega, mitología vikinga en cierto punto, y cómo cada uno de los dioses toma partido en la lucha, aquí ya no solo de humanos, sino en el plano terrenal. Como elementos extra les puedo comentar algo que ya advertí al principio, por qué este libro contiene 2 tomos, por qué no hay un libro para el tomo 1 y el tomo 2. De lo que comenté con su autor, con Camilo Fernández, que fue muy abierto conmigo para contar un poco de su experiencia de escritura, les puedo contar que él publicó su primer tomo
y fue el primer libro que él publicaba. Y de hecho, algo que él ve con mucha perspectiva, porque es una persona con mucha autocrítica, es que quizás en ese primer tomo faltó algunos elementos importantes dentro de la historia. Pero eso lo subsanó inmediatamente con el segundo tomo, porque de hecho la recomendación que aparece dentro del libro de leer una parte del primer libro y después lanzarse al segundo tomo derechamente es porque en ese segundo tomo se contiene todo el desarrollo de personaje del protagonista, de Arkham Whitman. Nos lleva a un viaje de navegación pero maravilloso, un autoconocimiento del personaje y las motivaciones que tiene y que lo llevan a actuar de la forma en que lo hace en definitiva en todo el primer tomo y que me imagino que es parte de esa motivación que lo acompaña a lo largo de toda la historia. Una recomendación que siempre le hago a los escritores que están empezando es que vayan asumiendo pequeños retos dentro de su proceso de escritura y sobre todo cuando se van a aproximar a la publicación. Primero recordemos que no todo lo que se escribe se publica, sino que hay que hacer una selección de lo mejor que tenemos para publicar. Entonces, por eso quiere decir que yo tengo una gama de donde elegir. Acá nos encontramos con un autor que se lanzó a lo grande, o sea, no partió de lo pequeño, no partió de un cuento que probablemente lo escriba, porque en realidad yo sí veo a una persona con experiencia en su escritura. Pero no obstante, pienso que lanzarse con una saga empezando a publicar, o sea, que tu primer libro sea la primera parte de una saga, es un compromiso súper, súper grande. Vas a sortear los obstáculos que significan abarcar una propuesta tan grande como es una saga bastante extensa, porque yo tengo entendido que ya se está trabajando en el quinto tomo. Hay 3 tomos publicados, que son estos dos, que pueden ver acá. Pronto se va a publicar el 4.º tomo y él ya está trabajando, entiendo que a fines de año quizás o a principios del próximo año se va a publicar el 5.º tomo. Así, si no estás leyendo esta saga, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo? Ve a leerla porque si no te vas a quedar atrasado. La verdad es que este libro ofrece un viaje bastante interesante en el que vale la pena navegar entre estas páginas y la propuesta estética que nos propone la diagramación del autor. La verdad es que sorprende bastante. Acá nos encontramos con mucho diseño de paisajes, de guerras, de descripciones de personajes. También nos encontramos con especie de esquemas de las batallas. Aquí tenemos uno, por ejemplo. Hay un trabajo muy cuidado no solamente en la escritura, sino que también yo diría que ese trabajo cuidado está también en la propuesta de diagramación. Mucho de lo que ustedes ven acá en el diseño de portadas, en lo cuidado de los detalles, también se ve en el interior de la obra y como lectora se agradece bastante. Siento que este es un libro cargado de referencias literarias. Tenemos referencias a grandes maestros que forman al héroe. Tenemos referencias, yo diría, a Macbeth y algunas obras de Shakespeare, donde hablamos de esta mano que controla el poder. Tenemos esta idea de Macbeth impregnada en tiranías que son dirigidas por otros que susurran a los oídos del rey y lo hacen tomar decisiones equivocadas. Aquí Arkham viene a ser como una especie de revelador, porque dentro de esta historia está construida en base a muchas historias, muchos cuentos, muchos mitos, muchas leyendas. Y eso me hizo recordar mucho las historias de Patrick Rufus en El nombre del viento y también en su segunda parte. Acá nos encontramos con una historia que está construida y muy pensada. Me pregunto cuánto tiempo se pensó esta historia antes de ser escrita, porque se nota que hay quizás años de solo pensar en la creación de este personaje y este universo literario que, como ya les decía, es muy amplio. Te muestra ciertos sectores, ciertas islas por las cuales va navegando y conociendo Arkham, y también el espacio de retorno a su tierra, donde viene a cumplir parte de este destino del que él en principio quiere renegar y no decidir. Parte de esta profecía es mostrada y desarrollada también a través de las páginas. Un lugar bastante importante dentro de esta historia es cuando visitan Tortuga. Aquí en Isla Tortuga encontramos que el personaje por primera vez escucha la profecía sobre su nacimiento, sobre su destino y cómo él puede cambiar la sociedad que ya conoce. Y aquí Arkham se muestra bastante inocente, ingenuo y también con mucha nobleza, diciendo, pero ¿quién soy yo para cambiar todo lo conocido? ¿Quién soy yo para venir a imponer propias reglas? ¿Quién soy yo para ser el destinatario de esta historia casi mítica en la cual tendría un lugar protagonista? Quizás estás equivocado, quizás no se trata de mí. Y como bien se revela a través de toda esta historia, acá nos habla mucho de que quien merece el poder
probablemente sea quien menos lo necesita, lo quiere, lo pide, quien menos lo anhela. Porque el poder no se trata de un premio, sino que se trata de responsabilidad. Hay muchas referencias legislativas, tanto en el uso del lenguaje como en los conceptos simbólicos, que me llama bastante la atención. Por ejemplo, está el concepto de la justicia, esta mujer con los ojos vendados y esta balanza. Hay otros conceptos relacionados, por ejemplo, sobre la vida, donde uno puede ver un poquito de conceptos legislativos metidos dentro de esta historia y que le dan bastante profundidad a la historia misma. Ahora en esta parte he hablado bastante de esta obra, pero me interesa saber sobre si lees fantasía, has leído esta obra, cuéntame. Si has leído solo el primer tomo, te digo que te falta una parte importante de ese tomo porque en el segundo está todo el desarrollo de personajes y la motivación del personaje principal que lo lleva a lidiar con toda esta aventura que está en el primer tomo. Y cuéntame, ¿lo estás leyendo? ¿Lo vas a leer? ¿Te gusta leer fantasía? ¿Lees fantasía chilena? ¿Nombra algún autor de fantasía chilena que admires? Y bueno, les comento que ya voy a empezar a leer la segunda parte, voy a empezar a leer el tercer tomo y les voy a estar comentando mis impresiones sobre esta lectura.